Buenas tardes con todos. Em, Vamos a iniciar la clase dentro de unos momentos. Em, ¿Me podrían decir si se me escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tienen un momentito. Voy a, voy a compartir la clase de ahora. Ok, ¿se ve la pantalla, por favor? Sí, Dígamelo. doctor. Gracias. Bueno, el tema de ahora corresponde, según el sílabus, a ansiolíticos. Eh, Creo entender que se inicia una parte referida a la psicofarmacología, aquella ciencia que estudia los medicamentos que actúan de una u otra manera sobre el sistema nervioso central, sobre todo sobre el tono mental, ¿no? Sobre, digamos así, sobre nuestra mente. Uno de ellos son los ansiolíticos. Lo he puesto en primer lugar, pero vamos a ver que hay otros. Entonces, mira, siempre mi referente es la Universidad de Gerardo Palma, Universidad de Origen, el hospital donde trabajo, la clínica donde he trabajado hasta hace poco, y mi maestro, ¿no? El profesor Sein, ya lo hemos visto en otras oportunidades. Los objetivos de esta clase es que de alguna manera tengan luego de ella los conocimientos referidos al uso de los medicamentos para la ansiedad, ¿no? Los ansiolíticos. Eh, Básicamente creo que su uso, el manejo, ¿no? Ver los medicamentos que tenemos en el Perú, algunos aspectos de la eh, farmacodinamia, la farmacocinética, bueno, en qué enfermedades la podemos utilizar. En el disclaimer, a pesar que van a haber algunas marcas que es necesario conocerlas, pero definitivamente ningún interés económico me mueve más que el interés académico para ustedes, ¿no? Siempre es bueno ver un poco la historia, haremos una, creo que le puse así, la historia de la psiquiatría en 5 minutos. Definitivamente lo que podría hacerlo, pues, no sé si en 5 meses, pero un curso sobre la historia de la psiquiatría merece un lugar especial. La historia de la psiquiatría ocupa un lugar vergonzoso dentro de la historia de la medicina. Vamos a ver cómo las ideas con respecto a la enfermedad mental ha ido cambiando a través de los siglos. A pesar que estamos en pleno siglo XXI, todavía existen, pienso yo, demasiada, pues, eh, estigmatización, discriminación, de alguna manera marginación, por incluso con respecto a nuestra especialidad. Pero haremos un vuelo muy rápido por razones de tiempo. De repente podemos situarnos
aproximadamente siglo V, ¿no? A pesar que la cultura en el Perú, Nazca Paracas, más o menos 600 antes de Cristo hasta 1000 después de Cristo. Pero imaginemos el siglo cuarto, quinto, era cristiana, estos eh, cráneos, ¿no? Con trepanaciones, ¿no? Figuran en los museos, cubierto por Julio César Tello, ¿no? Al sur de Lima, en Ica, Nazca, pues, Nazca, Paracas. Bueno, los médicos de ese momento, los protomédicos, ¿no? Peruanos, ¿no? De Paracas, hacían trepanaciones. Algunas veces eran por producto de las guerras, ¿no? Agarraban a macanazos, pues, y rompían el cráneo, ¿no? Algunos de ellos sobrevivían, ¿no? Sobre todo por los edemas, ¿no? Que se producían el traumatismo encefalocraneano, ¿no? Y de una manera para liberar la presión intracraneana y algunas hierbas y cosas por el estilo. También se utilizaban, ha documentado, este, enfermedades. En ese momento la idea era que era producto de espíritus que entraban a la cabeza de la persona, ¿no? Y lo trastornaban. Se hacía un agujero y descubría pues con placas de oro, ¿no? Que los huaqueros se encargaron de limpiar, ¿no? En las tumbas, necrópolis. Eso no es solo el único país, había en otros lugares del mundo algunos intentos en esa época de algún tipo de tratamiento, un tratamiento de la enfermedad mental. Pero los romanos, eso no vamos a hablar ahora, pues, vamos a pasarnos de frente hasta la Edad Media, el baile de las lunáticas, ¿no? Cómo la luna influía sobre personas. Cuando salía la luna, pues estaban las mujeres, alguna de ellas se volvía frenéticas, sería la palabra, en un frenesí. Hasta ahora queda todavía rezago de estas creencias, ¿no? Con los horóscopos. Mucha gente, bueno, cuando la gente compraba periódicos antes de la pandemia, eh, todos los periódicos salía su horóscopo, ¿no? Y la gente los leía. Y algunos no se movían de su casa si no leían su horóscopo. La luna, ¿no? Algunas enfermedades importantes. Una de ellas era el fuego de San Antonio, una enfermedad producida por un hongo, el cornezuelo de centeno. El centeno es una planta muy parecida al trigo, con las cuales se hacían panes. En la época, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Había, moría de hambre también, ¿no? Porque no había mucho de comer. Todos comían pan de centeno. Entonces el centeno se trillaba, ¿no? Se sacaba la cáscara al viento, ¿no? Los vientos se llevaban estas cáscaras que contenían, pues, hongos, ¿no? El centeno, el cornezuelo de centeno, ¿no? Y producía una de las enfermedades más horribles que había. O sea, el COVID era horrible. Imagínense ustedes esto, cuando llegaban a los pueblos, el viento lo llevaba en Europa, ¿no? 1200, 1300. Eh, las personas absorbían pues estas esporas, ¿no? Del hongo y tenían una enfermedad que ahora conocemos como ergotismo, producida por el ergotismo. Eh, las mujeres perdían a sus hijos, ¿no? Recuerdan ustedes la ergotamina, de ahí se deriva pues el ergotrate que produce compresión uterina, se utiliza para caricia. Bueno, también producía pues las personas se produjo una vasoconstricción vamos a ver, la vasculatura terminal, pues, ¿no? Próxima, ¿no? Terminal. Y con la gangrena del caso, ¿no? Las personas perdían los brazos, las piernas, les iban cayendo los miembros por el camino. Y las personas también se volvían locos, una locura. Le llamaban eso la fiebre de San Antonio. Eh, esto, eh, incluso, ¿no? De ahí se deriva, pues, de la ergotamina, pues,
el ácido lisérgico, la dietilamina del ácido lisérgico, el LSD, sintetizada por Hoffman, pues en el siglo XX. Pero es solo una anécdota, como han habido tantas pestes, tanta mortandad, ¿no? Probablemente la historia lo cuenta, pues, por mucho más horrible que nosotros. Eh, el Bosco, Jerónimo Bosch, eh, pintor, 1500 aproximadamente, pintaba. Este es un cuadro famoso eh, del arte, ¿no? De la medicina. Eh, Le llaman así la piedra de la locura o locos curando a otros locos, ¿no? Donde se ve al lado izquierdo eh, un médico de la época, ¿no? Un embudo en la cabeza y en la cintura lleva una garrafa. La garrafa es el símbolo del demonio, el embudo en la cabeza es el símbolo del charlatán, ¿no? El que no sabía nada. Está operando a un supuesto rico, una persona con dinero, y lo asiste la iglesia, un cura, un sacerdote y una monja que observa. El médico le hace un corte en la cabeza y por supuesto de sus manos saca una piedra, ¿no? Lo estafa al paciente, ¿no? Haciéndole creer que era un loco, se supone, un loco con plata, podía pagar los servicios del médico. Y el cirujano, un protocirujano de ese, pues, eh, y le extraía la piedra de la locura, ¿no? Como que la locura era producida por una piedra en la cabeza. Cuadro famoso, mucha historia al respecto. Un poco antes, porque está un poco desordenado, pero es, bueno, el cuadro es del siglo XVI, pero claro, está pintado ahí San Zenobio, un obispo, ¿no? Narra más o menos el siglo IV de Cristo, ¿no? La época en que todos, ¿no? Estos enfermos mentales no eran enfermos, ¿no? No tenían categoría de enfermos, sino de endemoniados, ¿no? Era un tema producido por demonios, a los cuales había que sacárselos. Y había muchos, la iglesia tenía, en época, muchos exorcistas, hasta ahora incluso, un poco con vergüenza, una cosa así como perfil bajo nomás, porque entendemos que demoniados pues, no son más que enfermos mentales. Pero así fue la cosa. Es Gil en Bélgica, es una, tengo oportunidad de conocerles. O sea, me aburría, pero en realidad tuve la suerte de conocer. Pero, ¿por qué? Porque ahí hay un santuario y hay un santuario dedicado a una santa católica, Santa Dimna, que es una santa de los enfermos mentales, ¿no? Ahí está ella. En realidad su papá tenía 15 años. Su papá era obviamente un trastornado, ¿no? Muere la madre, la esposa de un rey de Escocia, y nació en Escocia. Y bueno, el padre quería sustituirle a la hija por la madre, ¿no? Que sea su nueva esposa, ¿no? Ella se fue huyendo y bueno, cruzó, estaba en Escocia, llegó a Bélgica y ahí se escondió, ¿no? El padre la mandó a buscar, la encontró, pues, y la degolló, ¿no? ¿No? Y al negarse ahí a sus requerimientos. Bueno, desde ahí fueron llegando peregrinos poco a poco, convirtió en un lugar de peregrinación. Yo creo que ahí nació la medicina comunitaria y obviamente la Secretaría Comunitaria, que ahora la Ley General de Salud, la General de Salud Mental, la Ley de Salud Mental, establece pues como el modelo de atención la psiquiatría comunitaria, salud comunitaria, salud mental comunitaria. Bueno, en ese pueblo pues las familias, el día de hoy, hay una lista en el municipio, ¿no? Del lugar, se anotan para que peregrinos con sus enfermos mentales
familiares se alojen en sus casas. No todos iban a ese lugar de peregrinación donde había milagros de curación de los enfermos mentales, ¿no? Pero lo más importante no es eso, sino cómo es que el pueblo, más bien en lugar de ahuyentarlos, ¿no? Asustarse, ¿no? Los acogía, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Es como un modelo, ¿no? De salud mental comunitaria. La Inquisición, bueno, él vino a América, ¿no? Al Perú, casi junto con la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? Poco tiempo, ¿no? Vino con todas sus, eh, vamos a hacer, todos sus procesos, ¿no? Encontrarlos, pues, a los herejes, perseguirlos, ¿no? Obviamente eran los herejes, pues, luego de ser torturados, confesaban que eran, que habían cometido ese grado de herejía, ¿no? Y eran muchas veces condenados a muerte. Acá en el Perú, felizmente, no fueron tan, digamos, crueles como en Europa. Sin embargo, todavía hay un museo, pues, el de la Santa Inquisición, ahí al lado del Congreso, que vale la pena visitarlo, donde están todas sus herramientas de tortura, el tribunal, ¿no? Como decía un juicio, ¿no? Eh, no eran enfermos mentales, eran parte de ellos, ¿no? Porque había que estar bien trastornado como para hablar mal de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, ¿no? Y no ser delatado, ¿no? En Lima. En Europa, pues, un esquema de brujas, ¿no? Mismo. Hasta incluso eh, Michel Foucault, ¿no? Un sociólogo francés, ¿no? Describió, ¿no? La cultífera nave, la nave de los locos. A los enfermos mentales se les ponía en un barquito, y se les mandaba a navegar por los ríos, ¿no? Que no pisen tierra, ¿no? Un poco de comida, pues un poco de comida, hacer un poco de agua, ¿no? Y que se las arreglen como puedan, ¿no? Expulsados de las ciudades, ¿no? Eso era el tema, ¿no? En Europa. La quema de brujas, igual, torturas y cosas por el estilo. Sin embargo, en el Oriente, Oriente Medio, el hospital, probablemente el primero, ¿no? Hospital mental, ¿no? En Bagdad, en lo que es ahora, donde están los norteamericanos en Irak, y más o menos siglo VII, mientras que en Europa los estaban torturando, quemando, ¿no? Y en cambio, en esta zona musulmana, los árabes protegían a los enfermos mentales, los trataban como hijos de Mahoma, ¿no? Los sacaban a tomar sol, que coman bien, ¿no? Estén tranquilos, de un trato mucho más humano, ¿no? Con respecto a lo occidental. 1547, William Howard, un autor inglés, montaba uno de los hospitales emblemáticos de Europa, justamente de Londres, del sur de Londres, el hospital de Bedlam. Es un monumento a la crueldad humana, ¿no? Ahí bueno, en esa época ya no eran endemoniados, ni embrujados, sino más bien eran pecadores, ¿no? Se les consideraba que el enfermo mental había cometido muchos pecados. Por eso este cuadro se llama algo así como el progreso de un calavera. Más o menos en traducción verdadera sería el final de un juerguero, ¿no? Está así enfermo mental, se lo merece por haber, o sea, hecho con su vida, pues, una juerga permanente, ¿no? Y había que castigarlo. Ahí en el cuadro está un enfermo mental echado en el piso y su pareja, probablemente su esposa, le llora, ¿no? Al costado. Y lo curioso es que en el lado izquierdo hay damas aristocráticas por el vestido, ¿no? Que observan curiosamente a los enfermos mentales, ¿no? Este hospital se abría los fines de semana para diversión de los visitantes que podían pagar la entrada, ¿no? Como la enfermedad mental era exhibida, ¿no? Un poco ahora hay algo de eso, ¿no? Cuando algún canal de televisión pasa el arco Herrera por dentro, ¿no?
los locos y sus locuras, ¿no? Como si fuera un zoológico humano. Quedan rezagos de todo esto, todavía los hay, ¿no? La enfermedad mental siempre atrae, digamos así, entre doble comillas, la morbosidad de los ignorantes, ¿no? El pueblo en general, ¿no? De los no tan ignorantes también. El Bojo otra vez pintó el Jardín de las Delicias. Un poco la imagen como el pintor refleja pues en su pintura la imagen de la locura, ¿no? Donde no se cumplen ningún tipo de normas, su cuerpo humano tensionado, como donde hay personas enanos, ¿no? Metidos dentro, y su oreja por un lado, todo. Esto forma parte de lo que llamarías de tres partes, el infierno, el cielo y el purgatorio, ¿no? Si no me equivoco, el Museo del Prado de Madrid. Algunos personajes, como agarrar alguno de ellos, Juana de Arco, ¿no? Francesa, 1412-1431. Vivió solo 20 años, la duquesa de Orleans, en la guerra pues, de los 100 años con los ingleses, ¿no? Ella era una persona, una joven muy intrépida, pero escuchaba voces de Dios que le hablaban, ¿no? Y otras personas que le daban órdenes para que ataque o no ataque, ¿no? En realidad era una persona con esquizofrenia. Bueno, las guerras unas otras, fue atrapada, capturada por los ingleses y llevada, pues, y llevada a Inglaterra y ahí fue quemada viva, ¿no? Pero no la quemaron por haber perdido la guerra, por haber sido luchadora, sino por negarse a cambiar la ropa de hombre, que usaba pantalones. Eh, la canonizaron, la declararon santa. Es una santa, pues, un poco, como, digamos así, un poco con Rocha, ¿no? Puesto que no era tan sana que digamos, ¿no? Está enterrada sus restos también con mucho perfil bajo eh, en Francia. Desconozco realmente su lugar, ¿no? Es que ahí está. Bueno, la loca, otra de las locas, pasó a su marido Felipe el Hermoso, después de muerto una semana, más de una semana de muerto, lo pesó en su caballo, ¿no? Todo podrido. Era definitivamente una persona con problemas mentales, ¿no? Mucho de la realeza, podemos hablar muchos personajes eh, que han tenido problemas de salud mental, ¿no? La literatura nos muestra pues nuestra principal obra, creo, de la literatura española, eh, El Quijote, ¿no? En realidad, una obra pues hermosa que vale la pena leerla una, dos, tres, cuatro veces. Siempre uno le encuentra un nuevo sentido. La historia de Antonio Quijano, eh, una persona extraña, porque de tanto leer libros de caballería se trastornó, ¿no? Ahí queda la idea de que mucho estudio enferma, ¿no? La causa de esquizofrenia es mucha lectura. En realidad, la esquizofrenia empieza a los 17, 18 años, ¿no? Donde el joven está en pleno estudio para ingresar a la universidad, está iniciando la universidad, o antes quizás también, pero por eso la gente dice como cansancio mental, le dio estrés, buenazo. Creo que es el lugar donde también tendrá que ver con el estrés, ¿no? Pero un congresista dijo que leer mucho trae Alzheimer, ¿no? Barbaridades de ese tipo. Pero bueno, Alonso Quijano se enfermó, ¿no? De alguna manera, y de ahí quedan esas ideas. Bueno, nos vamos de frente a lo que consideramos el primer hito en psiquiatría, la primera gran revolución. Dentro de la Revolución Francesa, 1789, un par de años después, está al lado izquierdo el padre de la psiquiatría universal, Philippe Pinel, y Felipe Pinel. Pinel, en realidad está en el Hospital de la Salpêtrière. Ubiquémonos, 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, la Comuna de París
lo nombra insigne doctor para que se haga cargo de los dos hospitales que habían en París, el Bicêtre y el Salpêtrière, ambos creados como depósitos. Uno de los reyes, un poco antes, probablemente en 1740, ordenó el encierro de todas las personas de mal vivir en París, ¿no? Llámese en caso de los hombres delincuentes, alcohólicos, ¿no? Locos. Las mujeres lo mismo, prostitutas, alcohólicas. Incluso tengan la oportunidad de viajar, visiten, había un pabellón incluso para mujeres, eh, para mujeres que los padres o los esposos de ellas podían internarlos si se portaban mal. No había machismo en los franceses, siglo XVIII. Bueno, los tenían en mazmorras, sótanos, era era la sucursal del infierno, realmente, una porquería absoluta. Lo que hizo Pinel fue una cosa muy simple. Los sacó de los sótanos a que tomen sol, le den comida, las vistan mejor. Y por eso la historia lo reconoce por ese gesto nomás, que cambió toda la historia, ¿no? Hasta ese momento eran endemoniadas, basura. Recién ahí empezaron a tener un trato humano. Lo hizo Benjamin Rush en Norteamérica, los hermanos Stark en Inglaterra, Reino Unido, y Chiarugui en Italia, ¿no? Simultáneamente fueron como un efecto dominó. Esta es la Salpêtrière, un hospital por afuera muy hermoso, muy antiguo, por dentro bien moderno. Y está muy cerca, se van ahí, está muy cerca al Sena, caminando se puede llegar, ¿no? De varios lugares, ¿no? Lugar a visitar. Algunos tratamientos antiguos, la camisa de fuerza arriba, al lado derecho, arriba, el tranquilizante del doctor Benjamin Raj, el padre de la psiquiatría norteamericana, una caja de madera y le ponía la cabeza a la persona para que se tranquilice, ¿no? Abajo, eh, la jaula de madera, ¿no? El paciente era encerrado ahí, se le daba la comida por superior y hacía sus necesidades por la parte inferior. Eh, Eso en el Hospital Arco Herrera todavía quedan algunas, lo hicieron acá en el Perú también. Obviamente forman parte, no, el Hospital Arco Herrera, pero el Museo del Arco Herrera no se utiliza pues, en la actualidad, ¿no? Pero dentro de su museo que está en reparación, en restauración, ¿no? Pero pronto seguro si no lo han reabierto ya, pero lo van a reabrir para poder visitarlo, es muy interesante. Y la silla giratoria, que era como una licuadora humana, ¿no? Había un operador arriba, a la derecha, y el paciente estaba agitado, ¿no? Se le hacía dar vueltas hasta que vomita, ¿no? Entonces un choque vago vagal, ¿no? Y le bajaba la presión, ya no tenía ganas de vomitar, estaba tranquilizado, ¿no? Más camisas de fuerza, igual. El baño sorpresa, ¿no? También agua helada, ¿no? Para tranquilizar a la persona. Eso mismo hacían los baños de inmersión. Acá en el Arco Herrera había esto también. Se le amarraba al paciente y se le hundía en agua fría para, en invierno, imagínense, ¿no? Para tranquilizarlo, ¿no? Habían dos, tres sesiones al día, ¿no? Era lo que se usaba, pues, antes de la aparición, vamos llegando a la aparición de los medicamentos, ¿no? Las camisas de fuerza, el baño de riego, ¿no? En Pensilvania, 1868. La gente prácticamente se le agarraba y se le echaba agua para que se ahogue. Y esa sensación de ahogo tranquilizaba a la persona, ¿no? Entender también que en esa época, claro, iba una barbarie, pero no había mucho que hacer tampoco, ¿no? No había nada que darle. Hasta tratamiento militar, ¿no? Como que el orden, que la disciplina, produce mejoría. Hasta incluso, bueno, eso es la jaula de las locas, ¿no? Hay incluso una obra de teatro, una película,
donde se encerraban así en los enfermos, las enfermas, la gente pagaba por ver eso, ¿no? Por la dignidad de la persona. Algunos tratamientos como eh, era con este aparato se hacían las lobectomías, ¿no? Eh, el doctor Moniz, portugués, ¿no? Y empezó a tratar eh, haciendo destrucción de algunos lóbulos, diversas partes, ¿no? Cingulectomías, él usó la lobetomía prefrontal, ¿no? El tratamiento desesperado de psicocirugía. Eh, Curiosamente, ¿no? El doctor Moniz inventó la arteriografía, tan útil en los tiempos modernos para la neurocirugía, ¿no? Eh, Sin embargo, se llevó el premio Nobel, ¿no? Por la lobetomía, no por la arteriografía. El segundo hito, tenemos al doctor Sigmund Freud, escribe Freud, se pronuncia Freud, que puso en vitrina lo que era el eh, análisis, el inconsciente, y todos esos temas que hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Hasta ese momento, pues no se hablaba de estas cosas, ¿no? Tenemos un mundo interior. Y el que lo dude es muy sencillo. Había una vez un alumno hace unos años, bueno, 15 años era ya, pues, que me dijo, ¿usted cómo sabe, doctor, con todo respeto, que el inconsciente existe? Yo le dije, hay muchas cosas no sabemos cómo funcionan, pero funcionan o existen. Yo no sé qué será la electricidad, es una energía, pues, un flujo de electrones, ¿no? Pero eso no lo puedo eso hacerlo algo concreto, ¿no? Yo solo sé que si meto el dedo al enchufe, me muerde, ¿no? La corriente de electricidad. Lo mismo, el inconsciente existe. Pero incluso su manifestación, con un ejemplo de un congresista de este momento, que ya está afinado, que ya murió, que en el momento de juramento, dijo, juro por Dios y por la plata, dijo por la patria, se equivocó, dijo, eso que luego, obviamente, hubieron más casos, ¿no? Pero como ahí se expresa los deseos inconscientes. No va en busca de servir a la patria, sino servir a la plata, ¿no? Le podía dar 80.000 ejemplos, pero bueno, a pesar de eso, estamos hablando a 1900, 1910, ¿no? Todos sus escritos fueron en esa época. Bueno, el inconsciente, preconsciente y el consciente. Eh, el profesor Charcot, ¿no? Jean-Martin Charcot, con una paciente, Erika está disociada, ¿no? Un estado de disociación, como en ese momento en la salpetría, ¿no? La neurología y la psiquiatría se separan, ¿no? Comienzan a tener identidad propia. Descubrió, por supuesto, Freud describió la histeria, básicamente. Simultáneamente, un poco después, 1930, por ahí, Carletti, Italia, empieza a utilizar uno de los tratamientos más efectivos que existen, no en la psiquiatría, en la medicina. Pero, desgraciadamente, probablemente el tratamiento más odiado por todo el mundo. La gente le tiene miedo, rechazo. Los hospitales más grandes del mundo, hospitales generales, hospitales también psiquiátricos, uno, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, en Japón, ¿no? Que tienen unidades de tratamientos biológicos, dentro de ellos la electroconvulsivoterapia. Yo personalmente, yo siempre le digo a mis alumnos de post y pregrado, yo le haría un monumento en cemento, ¿no? Al electroshock por todas las vías que ha salvado. Las indicaciones son muy claras, ¿no? Son varias, pero a la cabeza está pues la depresión resistente, ¿no?
paciente que no habla, no come, no, ¿qué hacemos? Le tenemos que poner Plexa y sal. Comienza a hablar, a comer y vuelve a la vida, ¿no? Como un celular en 0%, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por supuesto dirán, pero eso no, ¿cómo funciona? Vaya usted a saber, basa en la observación en la naturaleza, ¿no? La epilepsia y la esquizofrenia, al parecer, a la observación eran antagónicos. No es tan cierto eso, pero eso no fue lo que se sabía, ¿no? La persona que convulsiona no tiene esquizofrenia y viceversa. Entonces, tenía que hacerlos convulsionar a los esquizofrénicos para que mejoren. Y de hecho, mejoran. La otra indicación también es la esquizofrenia resistente. Y la otra es la catatonía, ¿no? No se pone el resto, ¿no? Esquizofrenia es que llaman por sensibilización de neuroreceptores. Paro de contar, ¿no? El resto no. Bueno, ya se hace la idea de que en psiquiatría, electroshock, abuso del paciente, no es así. Está sufriendo, no debería sufrir. Entonces, actualmente los aparatos son muy sofisticados y el protocolo indica también el concurso, el apoyo del anestesiólogo. Debe ser, ¿no? Tercer hito en psiquiatría. Estas dos personas de la y Denninger. Ahora sí, nos citamos 1952, 53, por ahí, en París, laboratorios Ron-Polanc descubren el primer psicofármaco que tenga utilidad clínica. Habían otras cosas en los años previos, pero eran más riesgosos que beneficiosos. Hacían otras cosas también, ¿no? Pero como insulínico, bueno, le ponían insulina hasta producir un estado de coma y a veces el paciente moría también, ¿no? De eso no se trata. Acá descubren la clorpromacina, el primer antipsicótico, primer psicofármaco de uso clínico. París. Por supuesto, ya se puso ya, al servicio de la psiquiatría, de los pacientes, en el 54. Acá llegó un poquito más tarde, pero llegó, ¿no? El nombre comercial de ese momento era Largastril, ¿no? Hasta ahora lo tenemos, la clorpromacina. Han pasado como, no sé, 70 años ya, ¿no? Sí, 70 años desde este inicio. Todavía es joven, por eso. La psicofarmacología todavía es muy joven. Y empezó a usarse para los pacientes. Permitió, pues, recién un tratamiento de la locura que hasta ese momento no había. Muy poco por hacer, ¿no? Y en el Perú, ¿cómo fue la cosa? Un poco del Perú. Vamos a hablar un poco del Naja Paracas, pero nos situaremos, pues, en los Pintos, sí, Barrios Altos, cuadra 8 de Girón Guayaga, por la Plaza Italia. Por supuesto, es un lugar para muchos peligroso de llegar, ¿no? Pero de alguna manera yo que me he formado en San Fernando, esta zona, pues caminaba ahí con mayor tranquilidad, ¿no? Trabajaba en el Hospital Almenar, todo eso que no me da tanto. Pero muchas personas le da miedo ir por ahí, pero cerca de la comisaría, la Plaza Italia, Girón Guayá, cuadra 8. Ahí está el hospital, probablemente el hospital más antiguo de Latinoamérica, el Hospital Andrés, ¿sí? Fundado así. Es el segundo, no sé, pero ahí ha funcionado, pues, funcionó el hospital en el virreinato, ¿no? Había este hospital para hombres. A una cuadra en la Plaza Italia, el Hospital de Santa Ana para mujeres. Y los hospitales tenían la peculiaridad de tener al lado derecho, pueden ver ahí, eh, un área dedicada a los locos, que le llamaban loquerías, la loquería de San Andrés. Este hospital era muy grande, pero fue cortado y realmente recortado, y incluso hasta depósito de carretillas para ambulantes. El peruano es así. Ahí funcionó también la Escuela de Medicina de San Fernando, un convento, un colegio, varias cosas. Pero lo curioso, yo lo dejo ahí para que le guste el tema,
Probablemente estén enterradas las 3 tumbas de 3 incas, caídas de Cusco, entre ellas la de Pachacuti. Como somos peruanos y no nos interesa nuestra historia, nada, no se preocupen. En cambio, los americanos han venido, ¿no? Varias universidades, está el National Geographic, ¿no? Y han, bueno, han hecho excavaciones a medio camino, ¿no? Por eso que están en proceso todavía. Pero ahí está, en algún momento, hasta hace poco había visitas guiadas. No se conoce mucho el tema. Al lado del Hospital 2 de Mayo está el Hospital de la Misericordia. Más o menos funcionó hasta que hubo el Hospital Arco Herrera en 1910. Pero en plena guerra del Pacífico, los chilenos invadieron Lima, ¿no? Y desalojaron a todos los locos, los mandaron a la calle, que se mueran, ¿no? Ahí metieron sus caballos y todo. Como eran locos, ni siquiera. Bueno, Lima estaba pues en un caos, ¿no? Por la invasión, ¿no? Pero también la historia marca un abuso ahí. Genocidio de María, de una manera. Arco Herrera, eso lo vi yo alguna vez cuando era alumno, y era la sucursal del infierno. Está mejorado, porque es una foto antigua, ¿no? Pero las personas tiradas por ahí, un descuido. Es más, todavía pareciera que esto, en otra época, el pabellón que yo vi era el tamaño así como de una cancha de fulbito, era el patio, y alrededor había pues eh, llamaremos decir, una sequía, ¿no? Lleno de excremento, de orines, lleno de moscas. Entonces, sobre todo la patología institucional, lo que me llama la atención que los cuidadores no les interesaba, estaban fumando su cigarro. Realmente cambió, ¿eh? Eso, en honor a la verdad, ha cambiado bastante. El hospital, por último, no tenía rejas, ahora hay que poner rejas por tanto ratero, ¿no? No tenía rejas. Bueno, luego de este que no fueron 5 minutos, luego fueron 50 minutos, creo. Vamos a ver sobre psicofármacos. Psicofármaco, toda sustancia capaz de modificar la actividad mental de los seres vivos superiores. Una definición muy amplia, ¿no? Que puede incluir incluso hasta una droga que modifica también, una sustancia que modifica pues, la actividad mental, ¿no? Marihuana, metanfetamina, ¿no? Cigarrillo incluso, ¿no? Puede considerarse un psicofármaco, el LSD, ¿no? Pero en sentido estricto, restringido, droga empleada en el propósito de influir sobre la conducta anormal y restaurar el equilibrio emocional y físico desde el punto de vista médico. Se usó por un médico, prescrito por un médico, pero que tiene el propósito de mejorar una conducta anormal, no para producir una conducta anormal, ¿no? De eso se trata. Bueno, hay que hacer algunas cosas básicas que de repente ustedes no lo saben también. Yo seguro que lo saben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre eh, lo anterior sería un eh, fármaco? Un fármaco sería como acá una cápsula, grajea, tableta, pastilla, como quieren llamarlo, ¿no? Un continente, ¿no? Un envoltorio que envuelve, por supuesto, un excipiente, ¿no? Que es un almidón, ¿no? Creo que envuelve al principio activo de la sustancia. Eso es un fármaco. El medicamento es igualito. Tableta, pastilla, grajea, como se llame, ¿no? Pero ahí está el estojopio prescrito por el médico. Doctor, usted me está dando pastillas para... Yo me voy a volver fármaco dependiente. ¿Quién te ha dicho eso? Yo soy médico, yo estoy recetando, yo no receto fármacos, a pesar que es la farmacología, ¿no? Yo receto medicamentos, en base a mi experiencia, conocimiento y arte médico, arts médica. En base a eso. Entonces, yo ¿por qué te voy a volver dependiente? Si uno se compra un medicamento y se lo toma por su cuenta, eso, el abuso y después la dependencia, ¿no? ¿No? Causada por el medicamento. ¿Qué culpa tiene la pastilla
de lo que uno lo utilice mal, ¿no? La idea también tiene que, uy, no tomes pastillas porque te vas a volver dependiente, ¿no? Si tienes un tratamiento regular, claro que sí. Si no, eso yo no sería posible. Yo no lo dejaría, ¿no? Que eso suceda. Por último, un placebo sería pues un continente sin principio activo, ¿no? O podría tener dentro pues un azúcar, un almidón, una vitamina, algo que no. Pero que el paciente cree que está tomando algo que lo va a beneficiar, ¿no? Muchos medicamentos tienen efecto placebo indirecto, o sea que no se lo prescribe nadie, pero tienen fe. Muchas medicinas para el hígado, ¿no? Lo toman como si con eso van a mejorar, ¿no? Muchas de las cosas, en la televisión, un día me desperté y prendí la televisión de pura propaganda de laboratorios que venden huevo de culebra, ¿no? O sea, medicamentos para la impotencia, ¿no? Para el colesterol y para el negocio, pues, un efecto placebo, pues. Bueno, una clasificación, hay muchas clasificaciones, pero de repente una de las que es anti algo siempre es buena. Antipsicóticos, antidepresivos, antiansiedad o ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, así se llaman, ¿no? Antidemenciales, algo no lo ponen acá, pero es bueno tenerlo también. Y otros, ¿no? También hay un grupo de cosas. Estamos en psicofarmacología. Pero ahora el tema es ansiolítico, es lo que me he encargado que les diga algunos conceptos que ya los conocemos, pero la ansiedad hay que saber, ¿no? Son medicamentos que se usan en la ansiedad, contra la ansiedad. Hay que definirlo, porque si uno no sabe qué cosa es la ansiedad, ¿no? El sinónimo puede ser nerviosismo, ya. Es una sensación psíquica desagradable, ¿no? La palabra desagradable, egodistonio. Pero bueno, hay también, en mi opinión, ansiedades que son egosintónicas, ¿no? Cuando uno se enamora, está enamorado en esos primeros días, que uno tiene una ansiedad por ver a la otra persona. Eso es hasta agradable, ¿no? Estar enamorado, ¿no? Pero bueno, no es el tema. En realidad estamos hablando de una ansiedad patológica, ¿no? De intranquilidad que experimenta un individuo en ciertas ocasiones donde percibe que puede ocurrir algo inesperado, malo. Y no me gusta esa palabra, pero piensa que algo malo, entre comillas, le va a pasar, que puede producir un desequilibrio de su integridad, ¿no? Entonces, la persona, pues, ansiosa, ¿no? Nerviosa, ¿no? Angustia, bueno, en realidad, lo misma cosa, los gringos nos hacen problemas, ansiety, pero la angustia, síntomas físicos, en realidad, ¿no? Sensación de ansiedad, pero dice que podría presentarse solo, no creo. Yo creo que el angustiado, pues, le palpita el corazón, ¿no? Y tiene aumento o sea, de las pulsaciones, etcétera, ¿no? Le ve la cabeza, entonces, pero es angustia, pero igualito va a estar nervioso, ¿no? Pero algunos lo describen así. Para mí, gusto, ansiedad y angustia, mejor el término ansiedad, trastorno de ansiedad, por ejemplo. No puede respirar, tiene disney, respira muy seguido. Lo hemos visto en la clase anterior, creo. Hay una ansiedad normal, hay preocupaciones acerca del futuro inmediato, ¿no? Normalmente podemos tener preocupaciones, ¿no? Pero una vez que resolvemos, desaparece, ¿no? Eso no es enfermedad ni se trata, ¿no? En cambio, la patológica es fuera de tamaño, muy grande, desmedida, dura, persistente, hace ver el futuro cargado de malos y desconocidos presagios y restringe de modo la libertad, ¿no? La persona no está tranquila, pues ve el mundo de una manera, temor, ¿no? Incluso hay hasta un ruso que les hablé en Centroamérica, Garrunto, ¿no?
hasta un restaurante, mi barrunto, ¿no? Muy peruano, eso, confundir las cosas, ¿no? La gente dice mi barrunto, mi barrio, ¿no? Barrunto. En realidad el barrunto es tener malos presagios, barruntear, ¿no? Ver un futuro cargado de nubes negras, ¿no? Barrunto. Bueno, lo hemos visto antes, la ansiedad es anacrónica, fantasmagórica, estereotipada, lo paso. El miedo, acá hay que cambiar esto porque en realidad el miedo, acá ponen una sensación, en realidad es una emoción, ¿ya? Tiene que haber un estímulo para ser una emoción y tiene que ser proporcional al peligro del mismo, ¿no? Por ejemplo, una mariposa, pues no me va a causar miedo, ¿no? Un león suelto, pues claro que sí, ¿no? Esta es una defensa normal del organismo, nos protege, ¿no? Nos protege, sobre todo cuando hay peligros que nos pase algo, ¿no? El miedo sirve para eso, es emoción, ¿no? Emociones como, de alguna manera, cólera, miedo, ¿no? Asco, asombro, alegría, tristeza. Y bueno, y el estrés, que ya lo hemos visto en clase, la repetición, de relación entre el individuo y el entorno. Es evaluada para que la persona lo evalúa como una amenaza, ¿no? Que puede desbordar mis recursos, pone en peligro el bienestar. También es un estado de activación autonómica neuroendocrina, ¿no? Todo el tema de ACTH, cortisol, todo eso, ¿no? El estrés, ¿no? Un estresor, el pájaro carpintero es un estresor, ¿no? El desbalance que produce el estrés, imagen del estrés, imagen del equilibrio. Tensión también es que bueno decirlo, ¿no? Aumento del tono muscular que se presenta cuando el individuo está ansioso. La ansiedad no solo es que yo me siento nervioso, también puedo sentir que mis músculos, algunos músculos, imaginemos el músculo cervical posterior, de la zona posterior del cuello, ¿no? Se pone duro como piedra, como si fuera un cable de acero, ¿no? Denso, ¿no? Y hasta duele, ¿no? Eso de los masajes, todo eso es muy relajante, ¿no? El músculo duele debido al aumento, bueno, el ácido láctico, ¿ya? Bueno, en la espalda, en el pecho, en las extremidades. Puede haber tensión sin experimentar ansiedad, por el cual el paciente consulta ante el médico general, ¿no? Creyendo que su problema está a nivel muscular. Claro, hay gente que viene por dolor de cuello y espalda, ¿no? Pero tiene esa incapacidad para entender que probablemente tiene problemas y lo único que está sintiendo es su cuerpo. Hay personas que solo sienten su cuerpo, no miran más allá, ¿no? Ni adelante ni para adentro. Eso, por eso van al médico y el médico, si no sabe el tema, pues, le va a dar relajantes musculares, incluso lo va a combinar con derivados opioides, ¿no? Tipo tramadol, y lo va, dicho así en criollo, lo va a ensartar al paciente. Le va a producir otro problema. Eso es importante, así como el paciente que viene por dolor de espalda, ¿no? No tiene estas dificultades en su forma de ser. Obviamente, lo mandan pues, al traumatólogo, al reumatólogo, el de medicina física y de rehabilitación, al de unidad de dolor, el internista, etcétera, etcétera, hasta el neumólogo, ¿no? Pues el dolor podría ser pulmonar. Lo avisa todo el mundo y nadie le pregunta cómo está su estado de ánimo, ¿no? La depresión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Una que está nerviosa, pues le duele el cuello, ¿no? Eso. A veces incluso los dolores musculares por la falta. Ahora está de moda este tema de, de la posición corporal durante la pandemia, ¿no? La ergonomía, ¿no? Ergonómico. Hay asientos ergonómicos. Los zapatos también deben ser ergonómicos, ¿no? La fobia es un miedo desproporcionado a un estímulo que no debería representar realmente un peligro.
Bueno, es adrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto las formas en la clase anterior, agorafobia, fobia social, fobias específicas, no simples, fobias. El pánico es una ansiedad, pues, crisis súbita, no está relacionada con ningún estímulo. Tú me presentas a las 3 de la mañana mientras que uno duerme, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento. Sobre todo, claro, clásico es un dolor en el pecho, o opresivo, puede ser desgarro, tipo hincón, y con palpitaciones, ¿no? Acompañado de falta de aire, disnea, polipnia, ismia, dolor de cabeza, boca seca, parestesias, etcétera, etcétera. La diarrea puede dar, ¿no? Sensación de vómitos, mareos y desmayo, acompañado todo ese bloque con la sensación de muerte inminente. Estoy muriendo, ¿no? Ataque de pánico clásico. Hay muchas formas, pero así completo es así, ¿no? Bueno, produce una calosas respiratoria, pérdida de anidrido carbónico, hay que volver a respirar anidrido carbónico, ¿no? De alguna manera. El grito de Van Munch, ataque de pánico, ¿no? Simpson, la idea obsesiva también es una forma de ansiedad. Una idea, una imagen, un impulso aparece en el campo de la conciencia contra la voluntad y genera ansiedad. Idea obsesiva. El acto compulsivo es el acto que la persona hace para calmar la ansiedad. Hay muchas formas, muchas veces relacionadas a la misma idea obsesiva, ¿no? A veces en forma de un ritual. No es el caso, bueno. La disociación cuando la ansiedad se convierte en un tema de estado de conciencia, ¿no? Un desmayo, una fuga, una amnesia, la carencia en la posesión, ¿no? Un cuadro disociativo, ¿no? La conversión, torno motor sensitivo sensorial, que se produce por la ansiedad. La persona puede ser paralítica, ciega o con una anestesia en los brazos, ¿no? Trastorno conversivo. Se ve en la histeria, ¿no? En la histeria es muy frecuente. El ansioso siempre está acelerado, pues está pensando en el futuro, no está presente, no se concentra en el aquí y ahora, ¿no? Tratamiento, gran parte de la psicoterapia va dirigida a eso, poner el reloj a la hora. La ansiedad la valoramos con esta regla, sigla, IDI. Podría ser también IFI. Intensidad, duración o frecuencia, interferencia. Tenemos que ver una intensidad, de gran intensidad, pues nervioso todo el día, y todo con mucha desesperación, ¿no? La duración, todo el día ando así, generalizada, ¿no? Interferencia en mi funcionamiento social, ¿no? No puedo trabajar, no puedo estudiar, ¿no? Uno tiene que valorarla. Vamos a los ansiolíticos derivados, recuerdo familias diversas. Las benzodiazepinas van a la cabeza, ¿no? Pero no todos los ansiolíticos son benzodiazepinas, ¿ya? Las benzodiazepinas no son los únicos ansiolíticos. Claro, son los más utilizados, probablemente de lejos los más utilizados, ¿no? Yo diría de recontra lejos, ¿no? Derivados de difenilmetano, los betabloqueadores, derivados de aripiperacínicos, arilpiperacínicos, los antihistamínicos, antiadrenérgicos, los antipsicóticos, los antagonistas del cáncer. La idea es que, claro, no vamos a mirarlos con mucha, el tiempo no alcanzaría, pero con alguna precisión,
sobre todo de las benzodiazepinas. Porque vamos a ver. Antes dice de la aparición de las benzodiazepinas, fue más o menos 1960. Se utilizaron para el tratamiento del insomnio y la ansiedad. En esa época se usaron los bromuros, el paraldehído, el hidrato de cloral y los barbitúricos. Hubiéramos estado en clase en 1990, por ahí, ¿no? Era lo que se usaba, ¿no? Bromuros, paraldehído, hidrato de cloral, barbitúricos. Barbitúricos un poco después. A partir de la introducción de las benzodiazepinas, todo esto se fue disminuyendo. Prácticamente, yo personalmente ya no, uno que otro barbitúrico lo he visto. En la actualidad todavía el fenobarbital, ¿no? Pero para la epilepsia. El resto, prácticamente nunca los vi. Casi todas las benzodiazepinas tienen un perfil o tienen perfiles farmacológicos similares. Me parecen mucho. Dependen de la dosis, ¿no? A medida que se aumenta, serían ansiolíticas. Aumenta la dosis, se vuelven sedantes o hipnóticas, ¿no? Son también relajantes musculares y anticonvulsivantes. Esto es muy importante. Doctor, usted me está dopando con esto. No, es tanto medicina para la ansiedad, ¿no? Un tema que me gusta mirar. El efecto ansiolítico aumenta el receptor tipo A del GABA, ¿no? El ácido gamma aminobutírico. El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. El ácido glutámico es el principal excitador, ¿no? Pero el GABA inhibe, tranquiliza. ¿Ya? Ahora, un poco de neurobiología. Las hipótesis más aceptadas involucran a los sistemas de neurotransmisión. No solo está el GABA, ¿no? Vamos a ver que también puede estar la serotonina, la noradrenalina, estos tres sistemas. Obviamente, en el GABAérgico están las benzodiazepinas, ¿no? Se entiende que pues es GABA, ¿no? Pero la buspirona es un medicamento que actúa sobre serotonina. Los IRS también, ¿no? Tienen acción ansiolítica. El propanolol, el beta bloqueador, hace honor a enérgica, también tranquiliza de alguna manera. De hecho, hay personas que nerviosas, por ejemplo, imaginemos que van a hablar en público y el corazón se les sale por la boca de tanto latido, por decirlo de alguna manera, ¿no? El propanolol disminuye eso. Al disminuir eso están más tranquilos. A veces, generalmente es así, a veces no es así, ¿no? Le bajan la frecuencia, ¿no? De cardíaca, pero sí, igual, ¿no? Eso es, ya depende de la persona también. Eh, las benzodiazepinas, las dije, son lo más importante porque son los más usados. Hay cientos, creo, no sé si, bueno, no sé si cientos, pero muchos benzodiazepinas. En otros países encontramos unos que acá en el Perú no hay. Acá marca el mercado, pues cosa que no se usa, no se vende, no, ya no se vende más, ¿no? Los que lo producen ya no deciden no seguir produciéndolo. Reemplazaron a los barbitúricos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el fenobarbital todavía está vigente. Son más seguros y efectivos que los barbitúricos, ¿no? Muchos pacientes se morían por mal uso de los barbitúricos. Dicen que murió Marilyn Monroe, murió pues, de intoxicación con barbitúricos. La unión a su receptor abre un canal. ¿Cómo funciona esto, no? La unión a su receptor abre un canal, ¿no? Que aumenta la conductancia del ion cloro. Se va a producir una hiperpolarización, aumenta el umbral de disparo y inhibe la formación de potenciales de acción. El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Y algunas acciones, ¿no? Las benzodiazepinas son moduladores positivos, ¿no? Que dice, son agonistas de GABA, o sea, ayudan al GABA, o sea, inhiben el sistema nervioso. Tiene alfa afinidad, unión a sitios específicos del receptor, el GABA A.
separados pero adyacentes al receptor, ¿no? Hay sitios que solo se encuentran en el sistema nervioso central, sobre todo obviamente las neuronas GABAérgicas. Aumentan la afinidad de los receptores a su neurotransmisor. Se va a resultar como consecuencia de ello una apertura más frecuente en los canales de cloro, una hiperpolarización produciendo inhibición del disparo y disminución de la estabilidad. Más de lo mismo, las benzodiazepinas no actúan sobre receptores específicos, benzodiazepina 1 y 2 en el GABA A, lo cual abre los canales de cloro, aumenta la liberación del GABA, se van a potenciar los efectos inhibitores. Con el tema, tiene que ver pero contra los efectos secundarios. El complejo GABA benzodiazepinas hay 5 subunidades dispuestas alrededor del canal cloro central, ¿no? Es un complejo, por eso, con 5 subunidades. Algunas acciones de la benzodiazepina, ¿no? ¿Dónde van a actuar, no? Por ejemplo, su acción antiepiléptica en el tallo cerebral, las neuronas corticales, ¿no? Un antiepiléptico, la benzodiazepam, por ejemplo. Relajación muscular, ¿no? En la médula espinal. Su efecto hipnótico en la formación reticular. Los efectos adversos eh, pueden darse, pues, con amnesia en el hipocampo, ¿no? Ataques en el cerebelo, ¿no? La farmacocinética en vía oral. Las benzodiazepinas son moléculas muy liposolubles. Atraviesan con facilidad las membranas biológicas y por lo tanto tienen una buena absorción por vía oral cuando se las administra con el estómago vacío. La presencia de alimentos retarda, pero no disminuye la absorción, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿no? Estómago vacío. Pero vamos a ver que el clonazepam produce gastritis, ¿no? Pues, es mejor darlo con poco estómago, un desayuno, bueno, un estómago lleno, ¿no? A ver, la vía intramuscular. Las benzodiazepinas no tienen mejor biodisponibilidad administrada por vía intramuscular, por vía oral, ¿no? Excepto lorazepam que no tenemos y el midazolam, ¿no? Tienen una mejor absorción, ¿no? Una biodisponibilidad cuando son administradas intramuscularmente. Y por esto, para la emergencia psiquiátrica se usa en Estados Unidos lorazepam, ¿no? Acá está en el petitorio, pero no compran, no hay, no fabrican, no importan, ¿no? Por vía intramuscular, ¿no? Lorazepam. El midazolam tiene un tiempo de vida media muy corta. Usamos, bueno, acá en el hospital usamos diazepam, ¿no? Y a veces midazolam. El diazepam en inyección se realiza en músculos más irrigados, ¿no? Como el deltoide, ¿no? No lo ponemos ahí, lo ponemos en el glúteo. Lo vamos a poner intramuscular, ¿no? En realidad, el diazepam va endovenoso. La vía endovenosa se utiliza para la sedación prequirúrgica, bueno, pero sobre todo para tratamiento de convulsiones y psiquiatría, nosotros en situaciones de extrema urgencia. Yo ya diría así, en agitación psicomotriz, ¿no? Ahora, la ampolla de diazepam eh, es la que tenemos en forma de parenteral, ¿sí? Diazepam, 2 miligramos slash 5 miligramos slash mililitro. Contenido 2 mililitros, o sea, quiere decir que tiene 10 miligramos, ¿no? 5 miligramos por eh, mililitro. Digo 2 mililitros, o sea, quiere decir que hay 10 miligramos. Eso y se pone lento, ¿no? Nunca se debe escribir diazepam de 10 miligramos, 0,1 ampolla, 0,2 ampollas, endovenoso, lento.
Las benzodiazepinas tienen una alta unión a proteínas, 100%. Por eso que al unirse a proteínas es muy difícil ponerla por diálisis, ¿no? O diuresis forzada en la intoxicación, ¿no? Hay que usar antagonistas, hilo, y a veces lavado gástrico cuando se pueda, ¿no? Por este tema, su distribución, ¿no? Eh, las benzodiazepinas tienen una alta unión a proteínas, lo mismo. eh, en general atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica y alcanzan en el líquido cefalorraquídeo una concentración mayor en el plasma. Debido a su alta liposolubilidad, acumulan en tejido adiposo, pasan a la leche materna y atraviesan la placenta. En el feto, la unión a proteínas es menor que en la madre, por lo cual hay mayor concentración de droga libre. Su volumen de distribución es alto. Bueno, en esta clasificación, más que todo, no son los mecanismos los cuales se metabolizan, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila tenemos a los eh, cetobenzodiazepinas como el diazepam, ¿no? El resto ya no lo tenemos, ¿no? Clordiazepóxido, clorazepato, clorazepato dipotásico, ¿no? Clorazepam, ¿no? El diazepam, ¿no? Hay la oxidación, ¿no? Hay metabolitos activos, ¿no? Bueno, y su tiempo de vida eh, media, pero tiempo de vida media eh, larga, ¿no? El diazepam tiene pues un tiempo de vida muy larga. Acá ponen mayor de 30 horas, en realidad puede ser hasta 100 horas el diazepam. Creo que hay otra lámina al respecto. Las nitrobenzodiazepinas, de acá, nitroazepam, flunitroazepam, hablaremos de eso pasará un poquito después. El clorazepam es lo que nos interesa. La vía es reducción, ¿no? Hay metabolitos activos. Bueno, y un tiempo de vida intermedia, ¿no? De 15 a 30 horas. En realidad, el clonazepam 12 horas, por eso que se da 2 veces al día. Eh, la hidroxibenzodiazepina, de ellas, lorazepam, bromazepam son los que más usamos. Conjugación, ¿no? Hay metabolitos inactivos, tiempo de vida corta, ¿no? Muy útil esto también, pero muy pegajoso podría producir algún grado de dependencia. Los triazolo benzodiazepinas, ¿no? Y los imidazolo benzodiazepinas. De ellos el alprazolam, midazolam, ¿no? Eh, utilizan mecanismos de oxidación, hay metabolitos activos y tienen una vida ultra corta, ¿no? 4, 8 horas. La excreción, pues, vamos a ver de tipo renal, ¿no? La excreción es de tipo renal. Los estudios en animales parecen demostrar que las benzodiazepinas deprimen las descargas de la amígdala cerebral, ¿no? Se refiere. Y la transmisión amígdalo-hipocámpica, por lo tanto, o sea, disminuyen eh, deprimen esa transmisión, ¿no? Algunos dicen que la actividad también ansiolítica se debe a una amidalectomía farmacológica, bloquea la amígdala. Y actúan como miorelajantes, bloqueando las neuronas internunciales o de asociación de la médula espinal. Esto es responsable de la relajación muscular que producen y que puede conducir a incontinencia urinaria o fecal. Sobre todo si uno los utiliza, más que todo en personas de tercera edad, ¿no?
lo cual no debería usarse, ¿no? Tiene una acción anticonvulsivante, el DES de metildiazepam y el oxazepam son metabolitos activos del diazepam, son los responsables del efecto anticonvulsivante. El diazepam también es anticonvulsivante, ¿no? El GABA, siendo interrogación, epilépticos tienen concentraciones bajas, el diazepam lo aumenta. La estimulación de las células de Purkinje en el cerebelo produce una influencia inhibitoria sobre las estructuras subcorticales. La serotonina también ha sido involucrada en el sentido que disminuyendo su concentración, sustancias que bloquean su síntesis, se produce una mayor tolerancia a los compuestos. Bueno, está mi estimado Simini. En realidad, como ustedes no van a esa clase en otra universidad, el suicidio del ratón Mickey, ¿no? El ratón Mickey se quiso suicidar alguna vez, porque Minnie le sacó la vuelta. Bueno, ahí está, el que quiera leerlo, lo lee. eh, pero bueno, todos nos puede pasar, ¿no? Bueno, y la serotonina, vamos a ver, los chips, por eso también actúan sobre la ansiedad. Eh, en la clínica se aprecia que poseen un doble efecto sobre el comportamiento. Hay una acción bifásica. Dosis bajas son desinhibitorios y dan la falsa sensación de estimulantes, mientras que dosis mayores actúan como sedantes, produciendo somnolencia y enlentecimiento motor. Eh, es como el alcohol, pues. Puede ser a dosis bajas, desinhiben un poco, ¿no? Las dosis mayores, pues, embriagan pues, a la persona, ¿no? Lo sedan, ¿no? Se embriagan. Bueno, la parte de la estructura. El anillo benzodiazepínico está constituido por un grupo bencénico, benzodiazepina, unido a una estructura cíclica heptagonal, en donde existen dos átomos de nitrógeno, de donde deriva el término diazepina. Los distintos representantes de este grupo se originan sustituyendo un radical R, ¿no? Por eso que hay muchas benzodiazepinas que se parecen unas a otras. Cambian nomás su radical R que están ahí, R2, por ahí, ¿no? 2', se puede cambiamos eso y sigue siendo una benzodiazepina, pero sigue siendo otra molécula. Eso se convierte en otra molécula diferente. El metabolismo es hepático, como hemos visto. Hay desmetilación, desaminación, hidroxilación, conjugación. Muchas veces todo junto. Una vez abierto el anillo octagonal, se pierde la actividad psíquica. Al conjugarse con ácido glucurónico, se forman metabolitos activos que se eliminan por ño. A más metabolitos activos, más larga es la duración de acción, ¿no? Como el diazepam, ¿no? La benzodiazepina que tiene más metabolitos activos es el 2-diazepóxido, que no lo tenemos, el diazepam. También tiene varios metabolitos activos, por lo tanto, larga duración, diazepam. Por eso yo a veces me pregunto a estas alturas de partido, todavía después de tantos años, veo gente más joven, residentes también, usar el diazepam varias veces al día, ¿no? Con este tiempo de vida tan largo, ¿no? A veces 2 hasta 3 veces al día, ¿no? Me parece un poco extraño. Una clasificación según la estructura. Hay muchas clasificaciones de esto, pero una de ellas, el 1,4-benzodiazepina, ¿no? Acción larga, ¿no? Es el pro-nordiazepam. Están marcados en negrita, creo que el representante, ¿no? De todo el clordiazepam, y todo eso no lo vamos a mirar acá. El diazepam sí. El 1,4-benzodiazepina, pero de acción media, los nitrobenzoazepinas, es el clonazepam. El 1,4-benzodiazepina de acción corta, los benzodiazepinas, lorazepam.
1,5 de benzodiazepina de acción larga, ¿no? Acá tenemos clobazam, ketazolam, que son, a mí me gustan estos dos porque la gente no los conoce, también es un tema, ¿no? Usted me va a recetar alprazolam, pero eso ya me han recetado, yo lo que no me le doy otra cosa, no, primera vez, ¿no? No los conoce, son relativamente buenos, ¿no? El de solo benzodiazepinas, ¿no? De acción media, ahí está el alprazolam, ¿no? Muy conocido, muy barato, ¿no? Genérico, pues, 100, valen 8 soles, así lo dejé yo antes de la pandemia, no sé cuánto estará ahora, está un poco más, creo, pero mm, muy, desgraciadamente, desgraciadamente es muy fácil de adquirir, ¿no? De solo benzodiazepinas de acción ultra corto, ¿no? Ahí tenemos el midazolam. Creo que ya está en retiro. El gran problema sobre todo de triazolam es que puede producir eh, fenómenos de memoria, fallas de memoria, ¿no? Una suerte como de la persona en algún momento no recuerda lo que le ha pasado, ¿no? Que le combinamos con alcohol, terrible, ¿no? Y a uno le pueden robar y hacer muchas cosas, ¿no? Blackout se llama, ¿no? Masivos, así, ¿no? Eh, por eso, de alguna manera, su uso es muy restringido y controlado, ¿no? En esa tabla vamos a ver algunos temas. No vamos a leerla toda, pero en realidad nos está mirando la benzodiazepina, su tiempo de vida media, su metabolismo, sus metabolitos activos y más o menos las dosis que equivalen, ¿no? Y sobre todo también la unión a proteínas. Entonces, algunos representantes acá, por ejemplo, eh, podemos tener el diazepam, que debería ser el más central de todos, ¿no? La madre de todos. Acá ponen, fíjense, el tiempo de vida media de 4 a 200 horas, ¿no? Una cantidad, pero tiene metabolitos activos, ¿no? Entonces, y 10 miligramos es para comparar, ¿no? Se une bastante a proteína, 98%. Aproximadamente. Ahí están el alprazolam, el bromazepam, el clonazepam, ¿no? Entre otros, ¿no? También merece la pena el bromazepam, ya lo vamos a mirar, el lorazepam, ¿no? Se ven ahí, por ejemplo, el alprazolam, ¿no? Tiempo de vida 9:20, ¿no? Más corta, ¿no? 9 horas, ¿no? En realidad, promedio es 8 horas, por eso que el alprazolam debe recetarse 3 veces al día, ¿no? El clonazepam, 19:60, dice, pero en realidad su tiempo de acción efectiva, pues 12 horas, por eso se receta cada 12 horas. El bromazepam, muy poco parecido al anterior, al alprazolam, cada 8, pero normalmente se receta cada 12 horas, ¿sabes? ¿No? Eso es lo más importante a tomar en cuenta, ¿no? Eh, Gran parte de todas ellas muy unidas a proteínas, casi todas las benzodiazepinas, ¿no? Salvo algunas cosas como por ejemplo el midazolam, ¿no? Pero la gran mayoría tiene particularidad farmacológica. Alguna propaganda para algunos laboratorios, pero dice el disclaimer que eso no. Solo para señalar algunas cosas del diazepam. El primera compañía que lo sacó, pues, Roche, ¿no? Que hizo Valium, ¿no? Pues hablamos Valium, hablamos de diazepam. También hay Pasitran, creo que la gran mayoría de ahora es diazepam genérico, ¿no? El diazepam de 5 miligramos y de 10 miligramos. Pero lo más interesante son las ampollas de 10 miligramos. Eh, Estamos en emergencia. No como Valium, sino como diazepam, ¿no? Eh, Una pregunta, hay que hacerlo con una pregunta para los exámenes americanos, será, ¿cuál es la velocidad de aplicación, ¿no? Del diazepam? Claro, uno cuando uno está acostumbrado a decir, escribir en el RP 2 ampollas de
Clonazepam de 10 miligramos, ¿no? Endovenoso lento, lento. Entonces había que preguntarle a la enfermera, para usted, señora licenciada, señorita licenciada, ¿cuál es, eh, qué significa lento? Debería que saber. En realidad más o menos son 5 miligramos por minuto. En la ampolla de 10 miligramos debería ponerse en 2 minutos, ¿no? Yo como suelo indicar siempre no una, sino dos ampollas endovenoso lento, debería ponerse en 4 minutos. Claro que ninguna enfermera me va a aguantar esos 4 minutos con el paciente ahí, ¿no? Ellos quieren salir rápido, ¿no? Pero bueno, la idea tampoco es que se le ponga muy rápido. A la pregunta, ponerlo rápido, ¿qué puede pasar? Dice, paro respiratorio. Yo en realidad, yo no sé si he indicado, yo creo que ya miles ya. He indicado, he visto también, he preguntado a muchas personas, a muchas enfermeras, mayores, ¿no? ¿Alguna vez han visto esto? Casi todos los profesores de farmacología lo dicen, ¿no? Y las benzodiazepinas pueden producir paro respiratorio, ¿no? Es como una maldición, ¿no? Bueno, para mí, para los psiquiatras, porque a los médicos no psiquiatras le agarran miedo a los fármacos, ¿sí? Para mí, entre comillas, pero no es así el tema. Hay que recetar de una mejor manera, más adecuada, ¿no? Está viendo de todas estas cosas, ¿ya? Pero el personal, Pfizer, Xanax, de 0,5. Es lo que decía, la presentación más común, ¿no? Como los billetes de 20 soles, 0,5. Antes tenía 0,25 y 1 miligramo, ¿no? Había incluso de XR, de liberación extendida, ¿no? Liberación prolongada, pero he perdido el rastro. Pero el alprazolam de 0,5. Se debe recetar cada 8 horas, por lo decía, por el tiempo de vida media. Alprazolam muy barato, ¿no? Los medicamentos de marca son mucho más caros porque tienen que pagar pues, todo el sistema de marketing. El Exotan del laboratorio Roche, Romacema, de 3 miligramos, de 6 miligramos a 12 horas. Es muy bueno. A mí me gusta mucho porque la gente no lo conoce mucho. Ahora hay bromazepam genérico, ¿no? Más barato, pero no quiere mandarle con una red. Tiene la persona dinero, pues, ¿no? Para poder pagar sus gastos superfluos a su salud, puede pagar un buen medicamento con un respaldo de un laboratorio bueno, ¿no? De Roche mismo también, francés, clonazepam, ribotril, tanto de 0,5, 0,5 como de 2 miligramos, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? Un tratamiento, perdón, por ejemplo, un tratamiento, de Cepam lo dejaría para después, creo, pero el alprazolam, una tableta cada 8 horas. No lo voy a matar con esos pacientes. En el peor de los casos le dará sueño. Yo lo justo, no lo justo, pero no lo voy a volver en la bella durmiente, nada por eso, ¿no? Pues, no se va a despertar nunca, ¿no? El Exotan es lo mismo, cada 12 horas, fue una tableta de 3 miligramos mañana y noche. Cuando uno ya conoce más, una en la mañana, 12 en la noche, ¿no? Buen ansiolítico, tranquiliza a la persona. Clonazepam de 2 miligramos. Eh, Uno puede empezar, si quiere, poco a poco, a aprender esto, de 0,5, 1 en la mañana, 2 en la noche, 1,5. En realidad, el combo uno es 3 miligramos. Media de 2 miligramos en la mañana, una de 2 miligramos en la noche, a 12 horas. Bueno, se puede. Muy de moda ahora, a raíz de la muerte triste de una niña, le echaron la culpa que están jugando el juego de clonazepam. En realidad no fue eso. En realidad murió por la autopsia, ¿no? Una hemorragia intracerebral, ¿no? No lo produce ninguna benzodiazepina. Debe haber tenido algún otro problema, ¿no? Pero Dios que no, no por benzodiazepina. Clonazepam, si uno solo toma clonazepam, dormirá pues un rato, ¿no? Nada más, ¿no? Salvo que medio dormido lo atropella un camión, que sería otra cosa diferente.
eh, logro ver. Allá, el Rohypnol. Este es un tema, ¿no? Hace un tiempo era uno de los medicamentos que yo utilizaba para que los pacientes duerman, ¿no? Era una benzodiazepina, es una benzodiazepina, ¿no? Flunitrazepam, eh, pero con indicaciones para el insomnio. Es mucho más fuerte que el diazepam. Ahí empezaron las peperas, pues, que habrán escuchado hace unos años, ¿no? Uno de mis pacientes también a mí lo había vendido las medicinas en el hueco, ¿no? De algunas mafiosas, mafiosos y mafiosas compraron para pepear a los incautos, ¿no? Y bueno, una vez el policía me preguntó, no, este tema, pues, yo no tengo la culpa, pues el paciente por los lotes se sabe, ¿no? Eh, ¿quién lo, quién lo compró? ¿Quién se la recetó? Ahora es medicamento controlado, ¿no? Con una receta especial. O- temas que puede producir con el alcohol, igual que el somese, que se llama, eh, que puede producir eh, fallas de memoria, ¿no? Ya no se acuerda lo que pasaba ayer, ¿no? El alcohol, ¿no? No recuerda la cara de los rateros que le han robado, ¿no? Así empezó todas las peperas. Pero esto es más difícil de conseguir ahora. Requiere estas recetas, lo digo. En algunos países es peligroso incluso llevarlo, ¿no? Si uno lo encuentran, está dentro de las drogas controladas. Y uno, bueno, se incomodaría, ¿no? Tener que llevar la receta. No, bueno, en realidad cuando uno viaja con psicofármacos es mejor llevar una receta, ¿no? El médico le prescribe. Pero esta es una droga controlada. Una cepan de aplicación sublingual. Eh, debajo de la lengua, sobre todo para los ataques de pánico, ¿no? Una, dos. Es de 0,25, pero es sublingual, la absorción es mucho más rápida. También hay clonazepam de otro laboratorio, de Bagó, eh, también hay sublinguales ya. Pero es muy útil, ¿no? Para los pacientes, sobre todo en estos casos agudos, ¿no? Cuando va a viajar en avión y tiene miedo de un ataque de pánico, ¿no? Actúa rápidamente. El Neuril, ¿no? El Neuril, lo pongo acá Neuril porque tiene una presentación de cuatro, como una tableta de cuatro barritas, ¿no? Cada uno es 0,5, más fácil de dosificar, ¿no? Esa es la ventaja de este producto. También viene en presentación sublingual del Neuril. El activante el lorazepam, ¿no? De versión ultra corta, ¿no? Entonces es muy útil, ¿no? Lorazepam, de 1 a 2 miligramos. A veces creo que no hay activante, va, viene, pero lorazepam todavía hay genérico. Tenemos acá el Dormamid, la única benzodiazepina que se comercializa como hipnótica, ¿no? De 15 miligramos. Laboratorio Roche, también que tienen gran parte, por supuesto, pusieron su value en el mercado, ¿no? Pues, de alguna manera es su mercado de ellos, ¿no? Benzodiazepina, dos equivalentes, por ejemplo, acá tenemos 0,5 equivale a, así viene, alprazolam equivale a una de bromazepam de 3, ¿no? Clobazam viene de 10, uno, ¿no? Uno de 0,25, fíjense, habría que, si uno da alprazolam, tiene que bajar un poco, ¿ya? Para dar clonazepam, ¿no? El diazepam viene de 5 de 10, pero en el Perú de 10 miligramos equivale, ¿no? Etazolam, 7 puntos. Bueno, el empleo racional implica, pues, saber que esto sirva, pues, para ver a un esquizofrénico. A veces le damos, pues no tendría mayor sentido, ¿no? Antipsicótico. La benzodiazepina es para un síndrome que responda, pues. Hay que usar también tratamiento psicoterapia. Hay que evaluar el tiempo de tratamiento. Claro, ¿no? Muchos dicen usar 21 días, pero yo tengo pacientes que han tomado 21 años.
Va a depender de cada paciente. El balance de riesgo-beneficio, siempre los temas éticos, ¿no? De no hacer daño y hacer la beneficencia, ¿no? No maleficencia, beneficencia. Hay que optimizar las dosis siempre, ¿no? Dosis adecuadas, ¿no? A mí me da una mezcla de sentimientos, ¿no? Muchos colegas tratan a sus pacientes con benzodiazepina, le dan una dosis pues, ínfima, ¿no? Medio al personal en la noche, como alimente, los lleve a ustedes a tomar desayuno, les invito un cuarto de pan francesa, ¿no? El desayuno, eso no serviría de mucho, ¿no? Hay que vigilar la posibilidad de abuso siempre, controlando. La suspensión es gradual, progresiva. Si no responde o responde mal, hay que pensar bien el diagnóstico, ¿no? Y otro tipo de opciones terapéuticas. Hemos visto que actúan sobre el alcohol, ¿no? Dando reacciones imprevisibles, ¿no? Producen menos relajación, ¿no? Puede producir esta incontinencia urinaria, ¿no? En personas mayores. Eh, Puede producir un síndrome de abstinencia. Lorazepam tiene mucha facilidad para producir, puede producir algunos, obviamente, farmacodependencia, ¿no? Lorazepam por su acción ultracorta, pero no se va a producir si es que, bueno, la persona no tiene esa característica de dependencia, ¿no? Segundo, que esté descontrolado, ¿no? No venga sus controles, nada por el estilo, ¿no? Claro que sí. Eh, los de acción larga tienden a acumularse en el organismo, especialmente en pacientes niles, ¿no? Mucho cuidado, personas mayores y personas con problemas de hepato y neuropatía. Luego hay otro grupo, las derivados del difenilmetano, solo por dar la hidroxina, hidroxicina. Ya ni se dice la taraxa, ya está descontinuado, no estoy seguro, ya no lo usamos. Es un buen antihistamínico, puede producir problemas de QT. Le toca ahora que tomate, dificulta un poco las cosas, por eso no lo usamos. Otro grupo, las beta bloqueadores, ¿no? Muy conocidos, el propanolol, por ejemplo. Bueno, no se considera como un ansiolítico clásico, pero como bloquea las manifestaciones periféricas de la ansiedad, corrige algunas, por ejemplo, las palpitaciones, ¿no? Ayuda, pues, ¿no? Debe evitarse en pacientes, obviamente, con asma bronquial, ¿no? Hipoglucemia, ¿no? No se sabe, ¿no? O sea, el propanolol. Eh, los aril piperacínico, ahí está la buspirona, ¿no? Es interesante este producto. No produce efectos sedantes, una maravilla. No tiene potencial de abuso, no produce ni abstinencia ni adicción, ¿no? En realidad, ¿no? Muy poco. No potencializa los efectos del alcohol, ¿no? Técnicamente se podría tomar con alcohol, pero no es mal acompañante, pero no es como la benzodiazepina. No provoca disfunción motora ni cognitiva. No tiene propiedades biorelajantes como las benzodiazepinas. No tiene propiedades, no tiene propiedades anticonvulsivas. Estaría muy bien todo, ¿no? El único problema de este producto es que demora en actuar. Los ansiosos, por alguna razón, no les gusta. Vino al Perú y se fue. Cosas del mercado peruano, ¿no? Tema de hablarlo de otro momento. Los antihistamínicos no tienen acción ansiolítica primaria, pero desde el comienzo se vio que producen sedación. Pues no toma un antihistamínico tipo clorfeniramina, esas cosas, cetirizina, producen sedación, ¿no? Por esta razón es que se usan para el tratamiento de los trastornos ansiosos. Es más, en los trabajos de investigación, cuando uno en psicofármacos, si el paciente está tomando benzodiazepinas, no se le permite, pero sí pueden usar antihistamínicos. Tienen la ventaja de que no producen neorelajación, no producen adicción. De ventaja señala que a algunos pacientes no les quita la sensación de ansiedad, unas dosis en las que se produce mucha sedación, por lo que su uso es limitado, ¿no?
A veces sí, tranquiliza un poco, a veces le da mucho sueño, el paciente duerme todo el día, pues bueno, no, si está durmiendo ya no sufre, ¿no? De alguna manera. Antiadrenérgicos, son antihipertensivos, ¿no? Es- que estimulan el autorreceptor, receptor presináptico, por este mecanismo disminuyen la síntesis de catecolaminas, lo que va a producir una disminución en la disponibilidad de noradrenalina, pues se tranquiliza a la persona por efecto noradrenérgico, ¿no? La clonidina, ¿no? Ya no, está en desuso en realidad, no la utilizamos porque puede producir hipotensión, ¿no? Los antipsicóticos, en realidad este grupo es muy importante, ¿no? Bueno, se indica en la psicosis, pero debido a que tienen una acción bloqueadora de los receptores de dopamina, norepinefrina, también se justifican sus usos en pues. Sus ventajas consisten en que no producen miorelajación, no producen habituación y dan poca somnolencia a dosis pequeñas. Su desventaja principal es que producen extrapiramidalismo con bastante frecuencia. Cuando hablamos de típicos, pero los antipsicóticos atípicos, de entre ellos la quetiapina, porque la quetiapina está indicada para pacientes que no se le puede dar benzodiazepina, ¿no? ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, la tercera edad, ¿no? Mi abuelita con mucha ansiedad, si le doy benzodiazepina la voy a confundir peor. Le doy, por ejemplo, quetiapina como antipsicótico atípico, ¿no? Empiezo con dosis bajitas, la quetiapina viene de 20, así como los billetes de 25, de 50, de 100, 200, 300, 400. Claro, mi abuelita empezaría con 25, ¿no? El note, pues, voy subiendo, ¿no? Hasta unos, llega hasta 200 puede ser, ¿no? Eso uno ya lo va titulando y lo va, ya depende del paciente, ¿no? Otro grupo, los antagonistas del calcio. Tratamiento igual para la hipertensión. Mecanismo de acción consiste en bloquear la acción del calcio en el extremo presináptico, con lo que disminuye la liberación de catecolamina. La disponibilidad, igual que los otros, la clonidina, de la noradrenalina. El inicio de la acción es lento, es lento. Tiene la ventaja de que no produce medio relajación ni habituación. La ventaja es que, lógicamente, en algunos puede producir hipotensión, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero ahí está el nifedipino, nifedipina, el verapamilo, ¿no? Ya de uso restringido en ansiedad. Ahí entramos a un poco a lo francés, ¿no? La tifoxina, ¿no? Nombre comercial, no sé si ya estará después de la pandemia el estrachán de 50, ¿no? 2 o 3 veces al día. Es francés, por eso los americanos no lo usan mucho. Pero en Europa sí. La tifoxina, ¿no? Clorhidrato es un compuesto ansiolítico no benzodiazepínico que pertenece a las clases de las benzoacinas. Benzoxacinas. Los estudios sugieren que la tifoxina potencia la función de los receptores del GABA-A por un efecto alostérico directo y por un mecanismo indirecto que involucra la activación de los receptores periféricos benzodiazepina. Eh, la pregabalina, ¿no? También como es un antipiléptico analgésico usado en el dolor neuropático periférico, por ejemplo, en la fibromialgia, ¿no? Como terapia añadida en las crisis parciales convulsivas, ¿no? Con o sin generalización en adultos. El principio activo es un análogo del ácido GABA, ¿no? El gamma aminobutírico. La pregabalina tiene efectos ansiolíticos similares a las benzodiazepinas con menor riesgo de dependencia. En realidad entró un poco tarde a nuestro arsenal, ¿no? Entró por razones de marketing, las empresas, sobre todo Pfizer, con su lírica, lo metió para que lo maneje en fibromialgia, dolor neuropático.
porque veían ahí un filón enorme, ¿no? Ah, medicina interna, medicina general, reumatología, neurología, incluso hasta neurocirugía. Tenían ahí medicina física y rehabilitación, unidades de dolor, entre otros, ¿no? Todo eso veía un mercado mucho más grande, ¿no? El mercado de psiquiatría, que es bastante, pero de alguna manera, y creo que por ahí fallaron, porque nos mandaron esto como un tema para el dolor neuropático, sin embargo, tenía mucha acción ansiolítica. No han vuelto, todavía estamos en este tema, ¿no? De acomodarnos nuevamente a usar la pregabalina, que tendría una indicación en los pacientes que son dependientes pues, a benzodiazepina, ¿no? Podemos usarla, la, la pregabalina, ¿no? Y tenemos a la lírica, Previctal y otras marcas, ¿no? Incluso pregabalina. El mismo Pfizer saca también su pregabalina genérica, ¿no? Que son de muy buena calidad. Eso no hay en el Perú, así que los laboratorios también tengan sus medicamentos eh, derivados, ¿no? Sus medicamentos básicos, genéricos, de calidad, ¿no? Con todas las medidas de biodisponibilidad, de bioequivalencia, ¿no? Bioequivalencia. Luego otros fármacos que tienen acción ansiolítica, por ejemplo, duales, la venlafaxina es un antidepresivo dual, el escitalopram, que es IRS, la paroxetina es un IRS, la duloxetina es un dual, la fluoxamina es un IRS. Acá falta un gran, tengo que poner, que es la sertralina, ¿no? También está en indicación FDA para trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Eh, bueno, ¿y cómo funciona eh, en los IRS, ¿no? ¿Cómo funciona este tema? Mecanismo de acción, ¿no? Bueno, actúa favoreciendo la transmisión por serotonina, obviamente, ¿no? Noradrenalina o dopamina. Se indica también para el tratamiento de otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, los IRS, dentro de la sertralina, en el TOC, el trastorno de pánico, el disfórico premenstrual, los trastornos de alimentación, el dismórfico corporal. El uso clínico creo que ya lo hemos visto en ansiolíticos, como ansiolíticos, no, la ansiedad, los trastornos de pánico, la fobia, ¿no? Pues por su efecto hipnótico, insomnio. Por efecto relajante, ¿no? Espasmos, contracciones musculares. Efecto anticonvulsivo, intoxicación por drogas y alguna forma de epilepsia, ¿no? Y su acción amnésica, premedicación de sedación, cirugía menor. Las benzodiazepinas indican trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de adaptación, el trastorno mixto ansioso depresivo, el trastorno de pánico, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, en el insomnio en general en todas sus formas, incluso en la depresión, sobre todo en aquellas depresiones que van acompañadas de ansiedad, ¿no? Sería la fijación. El trastorno bipolar también se puede utilizar, de tercer orden, pero cuando sepamos dosis altas, la bipolaridad, ¿no? Y los efectos por intoxicación, por ejemplo, efecto extrapiramidal, síntoma extrapiramidal causado por medicamentos ópticos de primera tipo típicos, la jacticia, ¿no? La persona no puede mover, no puede quedarse sentada, no quiere caminar, caminar. Benzodiazepinas,
en el síndrome de abstinencia alcohólica, de privación alcohólica, y algunos efectos adversos, ¿no? Pueden producir somnolencia, habituación, fatiga, ataxia, incontinencia de esfínteres, reacciones paradójicas. En lugar de tranquilizarse, se excitan, impotencia sexual en el hombre, aumento de la libido en la mujer en dosis bajas, ¿no? En dosis alta produce igual somnolencia, aumento de peso, reacciones alérgicas, estos anticolinérgicos, ¿no? Puede aumentar también el estreñimiento. Hemos visto propiedades ansiolíticas, sedantes, relajantes, ¿no? Como ya lo hemos visto. De barbitúricos creo que no vamos a hablar porque solo tenemos el tiopental, que ya ni se usa, ¿no? El fenobarbital. Eh, yo creo que esta parte no lo vamos a tocar. La buspirona ya lo hemos visto, serotoninérgico, sobre serotonina, ¿no? Son el 5-HTA, 1A y el 2. Afinidad moderada por los receptores dopaminérgicos de 2. Alivia la ansiedad sin producir sedación. El efecto se establece lentamente, en una semana. Es el problema. Se indicaba particularmente en ansiedad generalizada. Ya vamos terminando, creo, estamos hoy cerca. Las benzodiazepinas tienen contraindicaciones absolutas. Yo no le puedo dar benzodiazepinas si tengo un diagnóstico de miastenia gravis, tampoco de apnea del sueño. Como todo fármaco o medicamento, sí tiene hipersensibilidad, ¿no? Conocida, ¿no? Es relativo en las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas. También en la hepatopatía, ¿no? También es relativa. Bueno, también es relativo cuando es necesario estar alerta, ¿no? Tengo mi trabajo, no puedo dejarlo y no me puedo quedar dormido, ¿no? En personas con alto potencial de dependencia, los dependientes, ¿no? Historia de dependencia. Los que tienen problemas con el alcohol, ¿no? Bueno, si está tomando alcohol y depresores, no sé, tomar benzodiazepina, ¿no? En el embarazo, también es relativo, ¿no? Aunque se ha visto casos de labio leporino, ¿no? Está muy relacionado a teratogénesis, pero va a depender la dosis, la evaluación de riesgo-beneficio. A veces no se puede dejar, pero se puede de alguna manera tener un seguimiento por psicoterapia, ¿no? Tiene un alto margen de seguridad, ¿no? Es la primera elección en tratamiento de la ansiedad de insomnio, ¿no? Para viejas, las benzodiazepinas. Decía, para que las benzodiazepinas te maten, te debe pasar por encima del camión que las transporta, ¿no? Hablan de cierta seguridad, pues, no, pues habla de la seguridad del caso, ¿no? Por eso esta chiquita que se tomó clonazepam y se murió, ¿no? Yo le comienzo me parecía eso, gato encerrado, debe haber un problema ahí más. Bueno, ahora, si la persona no solo toma benzodiazepina, sino le mete litio, le mete otras sustancias, ¿no? Bueno, eso no he dicho nada, ¿no? El antídoto para las benzodiazepinas, ¿no? El flumazenilo, ¿no? Eh, un antagonista competitivo de los receptores benzodiazepínicos. Antagonizan los efectos sobre el sistema nervioso, incluyendo la depresión respiratoria, ¿no? Eh, si está en coma, lo despierta, pues, con esto, ¿no? Flumazenilo. El antídoto, ¿no? La dosis 0,3 a 1 miligramo vía intravenoso cada 3 horas. Es variable, ¿eh? Pero en realidad en los últimos tiempos ni se usa y si lo usan están los emergencistas, ¿no? Manejan esos temas, ¿no? Esto también debe conocerlo bien. Los de última generación, ¿no? Las ciclopirrolonas, se parecen a unos efectos muy similares a las benzodiazepinas, son no benzodiazepinas, se unen al receptor para benzodiazepinas sin discriminar entre subtipos del mismo. Tiene poca actividad anticonvulsivante,
las imidazo, benzopiridinas, se unen selectivamente a los receptores del tipo solpidem, ¿no? Que es lo que tenemos, por ejemplo, en el hospital. Se une selectivamente a los receptores del tipo benzodiazepínicos 1, poseyendo tiene baja afinidad por los otros tipos de receptores benzodiazepínicos. Propiedades hipnóticas, no tienen efecto ansiolítico, relajante muscular ni anti, solo hacen dormir. Entre ellos, el solpidem que tenemos en el hospital, creo que es de marca Miradex, de Ace Pharma, el Sopiclone también en genérico. Había hasta hace poco la presencia de Dalno, que era el S-Clone, y el Noptic, ¿no? Igual, ¿no? De dos laboratorios diferentes, parece que por alguna razón ya creo que ya no va. Llegamos al final de este tema, ¿ya? Ok, ya está bien por hoy. En todo caso, eh, nos quedamos acá. Si hubiera alguna pregunta, si no lo hubiera, vamos, me voy a almorzar, ¿ya? Eh, gracias por Provecho, escuchar, doctor. ¿ya? Gracias, doctor. Provecho. Gracias, Gracias, cuídense mucho, doctora. ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.